A todos, les agradezco mucho por su like y su apoyo, así que el día de hoy voy a darles la parte 2 del Principito. Bueno, en la parte 2 vamos a hablar sobre la visita de los planetas. Esta visita simboliza el mundo interno que tiene cada persona, o también la vida. La enseñanza general de estos capítulos radica en el mundo, en cómo cada persona arma su mundo interno, en la forma que lo piensa. Si piensa en grande, se hace grande, y si piensa en chico, se hace chico. Al respecto, la Biblia enseña en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, y nos dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Bueno, en pocas palabras, sin la mente no podemos conseguir nuestros objetivos. Ahora sí, en los diferentes mundos, el Principito describe las actividades egocéntricas de sus personajes, que estos tienen soberbia, vanidad, gula, avaricia, pereza, entre otros. Y bueno, estas actitudes que llevan a la crisis existencial de la edad mediana, que es en los 40 años. En este sentido nos enseña que todos los excesos son malos y que hay que buscar su justo medio, ni muy malo ni muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar con los capítulos. El capítulo 10, el planeta del rey soberbio. La soberbia es el primer pecado capital, que tiene como fuente el miedo. En este caso, el miedo a no ser importante. Este capítulo nos enseña que la importancia de la persona no tiene nada que ver con el cargo que tenga. Por eso el Principito le dice al rey: ¿de qué me sirve a mí ser embajador o ser ministro de justicia si lo importante de una persona es en lo que es, no en el cargo que tenga? Otra enseñanza es que las normas que se dictan no solo deben ser razonables, sino que también debe tener un cumplimiento. No puede decir algo y que no se cumpla. Por último, el Principito enseña que es más difícil juzgarse a uno mismo que al prójimo. Y ahora vamos a leer una cita autoral en la Biblia, en el libro de Mateo. En Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5, nos dice lo siguiente: hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Bueno, la enseñanza de la Biblia es quien fácilmente juzga a lo otro y difícilmente se conoce a sí mismo. Bueno, ahora sí vamos con el capítulo 11, el planeta del vanidoso. El vanidoso era una persona autorreferencial que quería que gente desconocida lo admire. La vanidad es la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de soberbia, porque claro, vos decís, admírame, pero no, tampoco es que sos el mejor. Es un tipo de soberbia y por lo tanto un pecado capital. Este capítulo nos enseña que vos tenés que ser importante por vos mismo, no por lo que opinen los otros. Bueno, el capítulo 12, el planeta del bebedor. En este capítulo nos enseña el pecado capital de la gula. La gula es un pecado capital porque se trata de un apetito excesivo, se trata por el apetito excesivo o el gusto desmesurado de la comida o la bebida. Y bueno, y el bebedor le manifiesta al Principito que bebe para olvidar que tiene vergüenza de beber. Esto se refiere en realidad en que en la vida la gente que consume drogas o bebe, o sea, toma alcohol o fuma, sí, es lo mismo, lo hace para olvidar de su sufrimiento. Pero bueno, lo que ellos no saben es que Dios les pone sufrimiento en su vida, porque sin sufrimiento no se logra nada. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo cualquiera. Argentina, campeón del mundo, sufrió mucho, pero fue pasando. Y eso es lo lindo, que sufrimos y salimos campeones, se siente mejor. Por eso hay veces que hay que sufrir. Capítulo 3, el planeta del hombre de negocio. En este capítulo nos enseña el pecado capital de la avaricia. Ahora les voy a decir. La avaricia es el deseo desmedido de poseer riquezas, fama, atención, poder y cualquier otra cosa que esté relacionada y que alimente al egoísmo, es decir, poseer por poseer. En este capítulo el Principito nos enseña que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Eso ya lo explicamos en el capítulo 1, en la parte 1, perdón. Bueno, el hombre de negocios descuida su propio cuerpo porque dice que no tiene tiempo, pero lo que no sabe es que el cuerpo es el mayor capital del ser humano, porque la salud no se compra, se consigue por uno mismo, cuidándose.
Asimismo, el hombre de negocios vivía obsesionado contando estrellas que no servían para nada. Y es lo mismo que la gente en la vida, que quieren conseguir mucho, que trabaja para conseguir mucho dinero y riqueza, pero que terminan sin servir para ninguna satisfacción. Sí, te da satisfacción, pero ya después no es como los bienes espirituales que te sirven para el cielo, porque la plata se queda acá, no se queda en el cielo. Bueno, capítulo 14, el planeta del farolero. En este capítulo se nos menciona nuevamente la diferencia entre lo racional y lo razonable, ya que el farolero solamente seguía las consignas si salía o no salía el sol. Y es el único que para el Principito me parece ridículo, porque por lo menos se ocupa de otra cosa que no sea de sí mismo. Capítulo 15. El planeta del anciano geógrafo. En este capítulo se nos describe el pecado capital de la vagancia. Se considera un pecado porque se opone al plan de Dios y a la caridad que se debe a uno mismo. La pereza se caracteriza por la falta de voluntad y esfuerzo para hacer las cosas que se deben hacer. Y su antónimo es la diligencia, que es el hacer, no el no hacer. En este capítulo, el Principito nos enseña que una persona importante y sabia debe poder hacer todo lo relacionado a su profesión mediante la diligencia. En cambio, el geógrafo señala de que como no tiene exploradores, no puede escribir nada. Ergo, estos tienen que realizar el trabajo de exploración y él escribe el libro de geografía. Entonces, por vagancia, él no escribe nada. ¿Por qué? Porque no quiere explorar. Bueno, capítulo 16, el planeta Tierra. En este capítulo el Principito describe todos los males y pecados capitales de los otros mundos ya recorridos. Bien, capítulo 17. En este capítulo se nos enseña lo relativo, los distintos puntos de fuga que tiene cada persona. Y también trata de la conversación con la serpiente, que de este el Principito nos dice que uno no necesita de nada ni de nadie para ser feliz. Solo Dios basta. Pues aunque haya hombres en la tierra, no significa que no haya soledad. Capítulo 18. Este capítulo trata de la conversación con la flor de 3 pétalos. Y de esta conversación se extrae la misma conclusión que en el capítulo 17, es decir, en la conversación con la serpiente. Capítulo 19. Este capítulo trata de la conversación con el eco. En este el Principito interpreta que los hombres no tienen imaginación y contrasta esto con su flor, que siempre habla primero. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy bueno. El Principito entiende que los hombres copian lo que hacen los otros, por pereza tomar sus propias decisiones. Metafóricamente existe una propaganda de cerveza que dice no sigas al rebaño, en la cual hay un lobo sentado alrededor de muchas ovejas. Está en nosotros, en ser ovejas, que copian o dicen sin saber nada de lo que dicen los otros. O ser el lobo, que tiene su libertad de acción. Bueno, el Beato Carlo Acutis enseñaba en el mismo sentido que todos nacen como originales, todos distintos, pero muchos mueren como fotocopias, porque se empiezan a copiar todas mismas decisiones, por vagos. Capítulo 20. El capítulo 20 trata de las conversaciones con las flores. En este el Principito entiende lo que es el perdón y el dolor de perdonar. Capítulo 21. Este capítulo es muy importante. En este capítulo nos habla sobre la conversación con el zorro. En este el Principito entiende que no hay nada perfecto en la vida. La domesticación del zorro, porque el zorro no sabe decir domesticame. La domesticación del zorro significa que desea que lo domestiquen para no pensar, no sacrificarse y para que lo cuiden los cazadores. O sea, para que él ya se sienta relajado. Y no, a veces hay que pensar también. Bueno, otra enseñanza de la conversación del zorro es que los ritos son necesarios para los objetivos de la vida y que hay que guardar la forma. Ritos podemos decir como rutinas, pero rutinas estrictas, por ejemplo para un cambio físico, hagamos de cuenta. Y por último, el zorro revela su método diciendo: lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste con tu rosa la hace tan importante. Eres responsable de tu rosa. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta es la frase del Principito.
la frase, la más importante de todas, la enseñanza principal. Lo esencial es invisible a los ojos. Todo se tiene que ver con el corazón, no con los ojos físicos. En este sentido, el zorro nos enseña que las cosas mundanas tienen fecha de caducidad y que tendríamos que prestar mayor atención y tiempo a las relaciones de amistad y amor, porque son esenciales. Capítulo 22. Este capítulo nos habla del guardaagujas. El guardaagujas, en forma similar al farolero, simboliza la monotonía. Es como hacer siempre lo mismo y no variar. Porque el guardavías o el farolero, por ejemplo, prendía y apagaba el farol. Por culpa de ella no se piensa qué queremos ni a dónde vamos. De manera que la rutina lo absorbe todo. El guardavías dice que uno nunca está contento en donde está. Solo los niños saben lo que buscan, los adultos no, pues los niños son sencillos y no se meten en esta monotonía. Capítulo 23. El mercader nos hace reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo y el valor que le damos a los datos y el valor que le damos a los aspectos relevantes de la vida. La píldora especial que aplaca la sed simboliza a los métodos que utilizan los hombres para no hacer lo esencial y retardar su ejecución mediante excusas. Claro, decir, no, yo no voy a tomar agua, voy a tomarme esto para aguantar más tiempo sin tomar agua. Es una excusa. Por eso, el Principito utiliza el recurso retórico de la ironía y dice, si yo tuviera esos 53 minutos me iría hacia un pozo de agua. Tiene todo el sentido del mundo. Capítulo 24. Acá nos dice que buscar un pozo en medio del desierto simboliza que la esperanza es lo último que se pierde y al final siempre se encuentran con diligencia y persistencia. También nos dice que lo que embellece a las cosas y a las personas es el misterio que guardan cada uno, y este es invisible a los ojos, es aquel don que tiene cada persona o cosa. Capítulo 25. Este capítulo nos enseña que lo que se consigue por el propio esfuerzo es mucho más valorado. Si yo me voy a comprar una camiseta, una chomba, lo que sea, lo voy a valorar más que si uno me lo regala. Obvio que lo voy a valorar, pero yo si me la compro voy a decir, vamos a lavarla, todo. La cuido más. Cita de autoridad en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 23, que nos dice, toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece. Tiene todo el sentido del mundo. El labor rinde sus frutos. Por ejemplo, si vos trabajás, te dan tu salario. Pero si vos hablas por hablar, ¿de qué sirve? Bueno, capítulo 26. El capítulo 26 nos enseña que la relación con una persona especial es mucho más importante que los detalles superficiales. Y tiene todo el sentido del mundo. Si una relación con una chica es mucho más importante que unos detalles superficiales. Eso, persona especial. Con cualquiera, un amigo, por ejemplo, también. Con cualquier cosa. Bueno, llegamos al último capítulo. Capítulo 27. En pocas palabras, bueno, van a ser conclusiones. Pero en este capítulo lo que pasa es que el aviador y el principito se despiden. Pero en este capítulo vamos a dar las conclusiones del libro que nosotros hemos tomado en cuenta. El método para vivir mejor es, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Repitiendo esto. Bueno. Vamos a leer una cita de autoridad. En la Biblia, en el libro de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué se refiere esto? Que las que no se ven son eternas. El alma es eterna cuando vas al cielo. Eso es en pocas palabras lo que me dice. Bueno, la enseñanza es no darle importancia ni a las vanidades ni a las cosas mundanas, porque estas son vanidad de vanidades. En cambio, hay que darle importancia y dedicarle todo nuestro tiempo a lo espiritual y a las relaciones de amistad y amor. Uy, perdón. Hay una cosita, lo último, ahí está. Hay que necesitar lo mínimo de este mundo, pero lo máximo de Dios, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Por último, el Principito también nos enseña que la amistad es uno de los valores más importantes de la vida. Por ejemplo, la relación entre el Principito y la flor demuestra que las conexiones profundas y sinceras pueden dar sentido a nuestra vida, como el amor. Casarse da sentido a nuestra vida. Y esta lección nos recuerda valorar a nuestros amigos, que ellos enriquecen nuestro mundo.
Y bueno, esto voy a leer, que es lo último. En definitiva y en conclusión, El Principito describe toda la enseñanza del libro más sabio del mundo. ¿Cuál es? La Biblia. Como vieron, muchísimas citas de autoridad de la Biblia. Habrán unas 10, un poco más. ¿Vieron? Todo se describe casi, pero de manera de fantasía, de otra manera, de otro punto de fuga. Y bueno, y lo último que les voy a decir. Como método, como verdad más útil, el hombre debe vivir en paz, siguiendo los mandamientos de Jesucristo y cumpliendo con los actos de misericordia materiales y espirituales. Bueno, espero que les haya gustado, espero que puedan reflexionar sobre esta exposición del Principito, así que bueno, muchas gracias por su apoyo, nos vemos.